Bueno, pues nada, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Como comentaba José Luis, vamos a continuar con esta segunda sesión del taller de hoy, que tiene que ver con el uso de la librería de OneDPL, que está también incluido dentro del toolkit de OneAPI. OneDPL, que ahora vamos a trabajar con ella, no deja de ser ni más ni menos que una extensión del entorno de programación del Data Parallel C++, que es el compilador que tiene Intel dentro del toolkit de Base de OneAPI para darle soporte a códigos basados en C++ y para darle soporte también al estándar de programación de SYCL, que es el estándar en el cual se basa para generar código en arquitecturas heterogéneas, ¿no? La idea de SYCL es que programas una única vez y puedes ejecutarlo en múltiples dispositivos, desde el ámbito de CPU, GPU, FPGAs y otro tipo de dispositivos, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver brevemente una introducción a OneAPI, porque como bien mencionaba, la librería de OneDPL no deja de ser nada más que una extensión al compilador, el Data Parallel C++ de Intel, y el Data Parallel C++ es la implementación que tiene Intel del paradigma de programación basado en SYCL, que como mencionaba, pues me va a permitir la ejecución en múltiples dispositivos, tanto multicores como GPUs, como FPGAs u otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta extensión de OneDPL, esta extensión que va a tener a su vez soporte para extender los avances y novedades que se han ido incorporando al lenguaje de programación de C++ en esa parte de generación de algoritmos paralelos basados en STL, que son como estándares de programación para darle soporte a algoritmos paralelos. Pues vamos a ver cómo esos algoritmos paralelos basados en el estándar de C++ se le puede incorporar la característica de darle soporte multiplataforma, ¿no? CPU, GPU, FPGA, porque inicialmente el soporte que tienen esos algoritmos, el Parallel STL y otros, pues están destinados únicamente a cómputo en un procesador de propósito general, ¿no? Entonces, veremos qué extensiones tiene la librería OneDPL, esta extensión del compilador del Data Parallel C++. Luego veremos la API que tiene, la capacidad que tiene para expresar paralelismo y cómo de manera amigable y sencilla, en pocas líneas de código, podemos tener un algoritmo paralelo a ejecutar en múltiples dispositivos, repito, desde CPUs, GPUs, FPGAs y demás. Y luego, por último, bueno, pues veremos un breve resumen de lo que hemos estado comentando y concluiremos con alguna demo que podamos ejecutar en el DevCloud, ¿no? Y bueno, ya acabaremos con esta parte de otros, que es donde podéis encontrar algo más de documentación relacionada con OneAPI, con la iniciativa de Intel, de una iniciativa abierta, de tener sobre todo el compilador del Data Parallel C++, el código fuente que está basado en el LVM en abierto en un repositorio GitHub, para facilitar el desarrollo y mejoras en el propio compilador y también para dar soporte a otras arquitecturas que no solamente sean del fabricante de Intel, ¿no? Bueno, pues sin mucha más dilación voy a comenzar en la parte de introducción. ¿Por qué aparece OneAPI? ¿Por qué aparece el compilador del Data Parallel C++ y esas librerías que extienden el comportamiento del estándar de SYCL que incorpora el Data Parallel C++, ¿no? Bueno, pues sobre todo debido a que en los últimos años, sobre todo la irrupción de grandes volúmenes de datos a trabajar con ellos, eso ha motivado, por un lado, al hardware, a la necesidad de especializarse para darle, por un lado, soporte y por otro lado, ventaja competitiva en procesar grandes volúmenes de datos. Y eso ha supuesto que el hardware en general pues haya ido especializando, ¿no? Entonces ya no tenemos un procesador de propósito general al uso como teníamos hace 20 años, sino que también los procesadores de propósito general han ido evolucionando, se han ido incorporando nuevos niveles de paralelismo,
o partes específicas para acelerar ciertas cargas de trabajo, sobre todo motivado por esa irrupción del Big Data. Y eso ha motivado, ya os digo, no solamente una mejora significativa en el hardware que tenemos disponible a día de hoy, sino que también hay que darle soporte a esa heterogeneidad, a esa especialización del hardware, pues hay que darle soporte software para ser capaces los programadores de sacarle partido a todo ese hardware, ¿no? Y eso es un poco lo que ha motivado la idea de Wine API, ¿no? Si nos centramos en ese concepto de tratamiento de datos, de grandes volúmenes de datos, etcétera, pues podemos poner el foco aquí a nivel de framework y de middleware, como existen infinidad de mecanismos para trabajar con ese volúmenes de datos, desde, bueno, TensorFlow, PyTorch, etcétera, para repito, o el Skylayer para trabajar con grandes volúmenes de datos y extraer patrones relevantes que mejoren tanto desde el punto de vista de los negocios generales como para mejorar el conocimiento del ser humano en general. Pero claro, el problema es que esos frameworks trabajan a tan alto nivel que hay un salto muy grande con esa especialización del hardware que os mencionaba que estaba aquí abajo, ¿no? Y esa especialización del hardware ha hecho pues, que ya no tengamos procesadores de propósito general, repito, al uso como hace 20 años, sino que tengamos GPUs que se han venido observando que comportan muy bien para grandes cargas de trabajo eminentemente paralelas y se ha visto que trabajan bien, obtienen mejores rendimientos, incluso procesan datos de manera más eficiente energéticamente hablando que las CPUs, incluso otro tipo de dispositivos para los cuales las FPGAs han sido diseñados, pues de nuevo se produce esa especialización, ¿no? Entonces, son dos mundos que están muy alejados, el mundo, por decirlo así, software y el mundo, por decirlo así, hardware. Y la idea de Wine API es introducir una capa intermedia que trate de acercar esos dos mundos, ¿no? La especialización tanto en el software para procesar grandes volúmenes de datos y extraer patrones relevantes de ese volúmenes de datos y tomar decisiones, y como esa especialización del hardware. Y eso es un poco en lo que ha venido trabajando Intel en los últimos años, en darle soporte a la comunidad de programadores y acercar esos dos mundos. Por un lado, que facilite la migración de cargas de trabajo en entornos eminentemente heterogéneos y cada vez más especializados, y además poniendo el foco en que si tenemos que procesar grandes volúmenes de datos hay que hacerlo de manera eficiente, porque cuanto más sean los volúmenes de datos, más tardaremos en procesarlos, ¿no? Entonces ahí está la dicotomía entre el mundo software y el mundo hardware, ¿no? Y eso es un poco lo que ha venido trabajando. Entonces, ahora veremos un poco lo que hay por debajo de One API, el conjunto de compatibilidad para traducir código, sobre todo de CUDA, a este entorno tipo SQL que me va a permitir el lanzamiento en diferentes arquitecturas, el soporte de diferentes lenguajes de programación que históricamente se han venido utilizando en el ámbito del HPC, como puede ser el C o C++, el Fortran, y ahora con esta irrupción de los datos, Python también para darle soporte a un conjunto de librerías que fácilmente puedan mapear el conjunto de aplicaciones en este hardware cada vez más heterogéneo, y bueno, y luego una serie de herramientas de análisis de rendimiento, depuración, detección de cuellos de botella, etcétera. Bien, eso es más o menos lo que presenta Intel con este modelo de Wine API. Otra de las características que no he mencionado y que yo creo que son relevantes en este modelo es que Intel ha tratado de que esas herramientas estén basadas en estándares, incluso que las especificaciones sean en abierto. Es decir, que me dé la posibilidad a los programadores y a los desarrolladores de software no solo de adaptarlo a sus necesidades, sino la de abrir las especificaciones para que la comunidad aporte mejoras y también darle soporte a otros dispositivos que no estén únicamente focalizados en el ámbito de Intel, ¿no? Y eso es otra de las ventajas que tiene, ¿no? Bien, entonces, ya he ido presentando algunos conceptos en esta primera parte. Ya os he dicho que está basado en estándares. De hecho, tenemos este C++ que también he mencionado al principio de este taller, que ha ido evolucionando significativamente en los últimos años y que ha ido incorporando patrones para explotar esos paralelismos inherentes en el hardware a día de hoy, pues eso, extensiones multimedia,
multihilado, multithreading en un multicore, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ya no solamente ha supuesto una evolución el C++, sino que también tenemos un propio estándar de programación para ese ámbito cada vez más especializado como es el hardware, que es SYCL, ¿no? Y Intel, de hecho, bueno, denomina que esa evolución cada vez más especializada de los procesadores ya no los denomina procesadores tal cual, sino que lo menciona XPUs como algo más genérico. Y de nuevo la idea es abstraer al programador de ese salto tan grande que hay desde el mundo software al mundo hardware, ¿no? Y para ello lo que introduce es este compilador, el Data Parallel C++, que no es ni más ni menos que el compilador de Intel que da soporte a C++ y al estándar de programación de SYCL, que incorpore algunas librerías como puede ser la OneDPL, que es en la que vamos a fijarnos en este taller de hoy, que es esa extensión que tiene SYCL para poder mejorar y darle soporte o C++ para darle soporte a multiprocesadores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pretende abordar Intel con OneAPI, ¿vale? Bueno, pues ese conjunto de herramientas que denomina OneAPI están testadas desde procesadores de propósito general en los cuales Intel tiene mucha experiencia en los últimos 20 años, sobre todo con la herencia del Parallel Studio, y la idea es migrar a ese concepto nuevo que sería procesadores más genéricos, pues eso, más agnósticos desde el punto de vista del programador, en el cual, bueno, pues exprese cierto paralelismo, pero no tenga que poner foco o no tenga que tener tanto conocimiento del hardware real que se está ejecutando por debajo. Bien, y el compilador del Data Parallel C++ se encuentra disponible en el toolkit de OneAPI Base, que lo encontráis aquí, y también se encuentran disponibles algunas librerías como la que vamos a trabajar hoy, que es la OneDPL. Bien, luego hay otros toolkits pues, más basados para HPC, para inteligencia, bueno, para IoT, ¿vale? Incluso para renderizado y otros para inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, no va a ser el objetivo fundamental de este taller. Bien, entonces, cuando mencionaba que OneAPI basa, por un lado, en lo que denomina programación directa a partir del compilador del Data Parallel C++, yo os decía que no era ni más ni menos que una implementación del estándar de programación de SYCL. Y al final, SYCL no deja de ser un modelo de programación basado en C++ estándar de alto nivel que me va a permitir generar o escribir el código una vez y que potencialmente pueda ser ejecutable en todos estos dispositivos que aparecen aquí, ¿no? Es decir, en los XPUs, que es lo que denomina Intel a todos estos tipos de dispositivos, ¿no? Desde procesadores de propósito general, GPUs, bueno, APUs, que serían como CPUs, GPUs en el mismo chip, aceleradores de diversa gama, FPGAs, procesadores de señal u otros, ¿no? Bien, ¿qué es SYCL? Bueno, pues la idea de SYCL está soportada por el grupo Cronos, está basada a su vez también en estándares de expresión de paralelismo heterogéneo como puede ser OpenCL y rehúsa mucho de los conceptos de la propia arquitectura de OpenCL, tanto los conceptos de plataforma, de hecho tenemos el modelo host device, tenemos el host que ejecuta una parte inicial y luego va descargando trabajo en el dispositivo, ¿no? Y eso lo hace mediante la generación de kernels. A su vez, esos kernels se puede expresar el paralelismo de varias maneras. Uno de ellos es con el concepto de ND-range, en los cuales se distribuyen workgroups y workitems, etc. Pero bueno, tampoco me voy a parar en mucho detalle porque eso lo podéis encontrar en la parte básica de qué es SYCL, incluso en algunos de los talleres que hemos desarrollado aquí con Danisoft, explicando qué era el compilador del Data Parallel C++, que era SYCL, y cuál era el modelo tanto de plataforma, dispositivo, cómo seleccionar colas, cómo expresar paralelismo, el modelo de memoria de SYCL, de la memoria local, memoria global, etcétera, 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 o memoria compartida unificada, ¿no? Bueno, ese tipo de conceptos, repito, ya los hemos trabajado aquí, entonces, bueno, no voy a perder mucho tiempo en ello, ¿no? Bien, la idea de SYCL es que ya os digo que permite generar un código C++ que sea compatible en ese modelo host device,
es decir, que haya una parte del código que se vaya ejecutando en el host de manera ordinaria y que cuando llega a un kernel lo descargue aquí en el dispositivo. Y bueno, para ello trabaja con el compilador Data Parallel C++, que va a generar una representación para código host normal y corriente, y para código del dispositivo lo que va a hacer es generar una representación intermedia para el dispositivo, por eso se llama el IR de Intermediate Representation, ¿vale? Que es independiente de la ISA del repertorio de instrucciones existente en el propio acelerador, y que luego en tiempo de ejecución es el que se recompila para generar código ensamblador del target, ¿no? Y bueno, en general suele ser el backend de OpenCL, que es el que le da soporte a las GPUs, ¿no? Y entonces tenemos código host y código dispositivo, que en el momento en el cual se ejecuta el ejecutable, cuando llega a una región de ámbito device, pues el propio runtime lo recompila de ese modelo intermedio al target final, a la ISA final, y ya tiene el código a descargar en el propio acelerador, ¿no? Bueno, ya os digo que en SQL hay múltiples abstracciones, modelos de memoria. Aquí aparece tanto generaciones de buffers como lo que sería buffers de acceso y movimiento de datos y memoria compartida unificada. Algunas cosas vamos a trabajar en el propio taller cuando veamos cómo se trabaja con la propia extensión de OneDPL, pero repito que como queda un poco alejado de lo que es el objetivo principal del taller, lo voy a pasar más rápido, ¿no? Entonces, bueno, la idea de SQL, la última especificación, que es la especificación del 2020 que incorpora las últimas mejoras de C++, pues la ventaja que tiene es que no necesita una extensión del idioma, o sea, no es como aquí que tenemos en CUDA, por ejemplo, que hay que añadirle pues global para indicarle que eso es un kernel, y aquí en la invocación de la función, pues que hay que indicarle el rango de trabajo, pues el número de hilos CUDA o de bulk CUDA que hay que lanzar. Si esto fuese en OpenMP, pues no es necesario incorporarle esas pragmas para determinar el paralelismo existente a nivel de bucle, etcétera. Entonces, bueno, pues estas cuestiones son lo que le marca la diferencia con otros paradigmas de programación paralelo, ¿no? Entonces, bueno, como veis, se basa en funciones lambda que están en el propio estándar de C++, y con este concepto de parallel for lo que hace es generar en tiempo de ejecución el propio kernel, que, bueno, por aquí tendríamos esta suma de vectores sencilla, ¿no? Es decir, plenamente compatible con C++, y lo único que expresamos los kernels de esta manera. Bueno, algo de historia de sí que tampoco voy a pararme en detalle, y bueno, solamente comentaros las implementaciones existentes. Pues nosotros nos vamos a centrar en esta de aquí, en la de Intel, con el Data Parallel C++, que, como decíamos antes, está basado en estándares. De hecho, ahí os lo indica, está basado en el estándar del LVM y el CLAN o el CLAN. Y es una parte de OneAPI, y eso me va a permitir generar código para cualquier tipo de CPU, para las GPUs de Intel. Y como el código está liberado, pues se puede crear un toolchain para generar código, por ejemplo, en las GPUs de NVIDIA o GPUs de AMD también, ¿no? Es decir, que esa es la ventaja que tiene. Las especificaciones y el propio estándar los define la comunidad de SQL, que está enmarcada en el grupo Cronos. Y es verdad que hay otras implementaciones también disponibles, pues para el ámbito de las FPGAs de Xilinx, o incluso una versión más académica como sería la parte de HipSQL, etc. Bueno, vamos a centrarnos y entrar ya más en detalle en la propia librería, en el OneDPL, y por qué extiende estos conceptos de SQL a través del compilador del Data Parallel C++, ¿no? Entonces, la librería OneDPL lo podemos ver como una extensión natural del propio compilador, ¿vale? Porque ahora veremos que proporciona sobre todo una alternativa a los desarrolladores de C++ de crear aplicaciones para arquitecturas heterogéneas de manera rápida, de manera eficiente y sin que el coste de programación sea elevado. Lo que trata de abordar es que la generación de aplicaciones y de soluciones para arquitecturas heterogéneas sea lo más sencillo posible, ¿vale? Y que el tiempo de programación
pues sea el mínimo posible para maximizar lo que os indico aquí, que es la productividad, ¿vale? Es decir, esta es una de las claves que hay debajo. Maximizar la productividad y permitir que el código sea portable a esas XPUs que denominaba Intel, ¿no? A las diferentes arquitecturas. Entonces, ¿qué componentes tiene esta extensión, el OneDPL? Bueno, pues tiene por un lado una API estándar para C++, que es una API que está testeada, que es funcional dentro de códigos de SQL. También tiene soporte para el Parallel STL, que son dentro del estándar de C++ algoritmos paralelos estándar a los cuales le incorpora diferentes niveles de paralelismo, como pueden ser la vectorización, multithreading, etcétera, pues ahora le da la posibilidad de darle soporte a entornos SQL y por lo tanto podríamos ejecutarlo en estos dispositivos. Porque si le da soporte SQL, podríamos ejecutarlo tanto en CPUs, por lo tanto no habría ninguna novedad, pero sí en GPUs o en FPGAs. Y esto lo vamos a hacer seleccionando unas políticas de ejecución. Seleccionando unas políticas de ejecución que ya de por sí ya incorpora la propia librería Parallel STL, pues va a haber una política de ejecución que esté linkada con la cola de ejecución de SQL, que al final la cola está a su vez relacionada con el propio dispositivo. Entonces eso me va a permitir lanzar el mismo aplicación en múltiples dispositivos. Y luego veremos que hay una API específica para OneDPL con un conjunto pues, adicional tanto de algoritmos como de iteradores como de clases que le dan esa extensión natural que tendría el modelo de SQL soportado con el Data Parallel C++. Lo que pasa es que esos conjuntos adicionales de clases iteradores no están en el estándar y bueno, pues aquí se añade en esta extensión natural que añade Intel, ¿no? Entonces vamos a ver estas tres partes. ¿Vale? Entonces vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Entonces, ya os decía, el objetivo de OneDPL es, por un lado, maximizar la productividad, que el código, si yo quiero portarlo a una CPU, GPU, FPGA, no tenga la necesidad de reformatearlo por completo, sino que el mismo código me valga. Yo escribo una vez y puedo ejecutarlo en esos múltiples dispositivos. Claro, eso es una ventaja significativa desde el punto de vista del programador, porque solo tiene que programar una única vez. Y además tiene otra ventaja adicional y es que no tiene por qué conocer la arquitectura target final y tener un amplio conocimiento de cómo sacarle partido a toda esa arquitectura, ¿no? A esos niveles de paralelismo existentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo que está soportado por la librería estándar de C++, que es, bueno, pues una ordenación, un método que es el método de sort, ¿no? Entonces, yo tengo un array que estará mapeado aquí en esa variable v, donde tiene el comienzo del array, tiene la finalización del array y esta llamada de C++ normal y corriente lo que hace es la ordenación. Bien, lo que le damos adicional o lo que le da adicional el OneDPL es que de por sí el sort de la librería de C++ permite la posibilidad de añadirle una política de ejecución que se añade aquí en el policy, ¿vale? Y en C++, pues por defecto podría ponerle que la ejecución es secuencial y esto haría la ordenación ordinaria. Pero también puedo indicarle que la ordenación la haga en paralelo. En lugar de ponerlo aquí secuencial como antes, le digo, oye, no, ahora la ejecución de la ordenación que la haga en paralelo. Y entonces toda la ordenación del vector la va a hacer en paralelo. Luego ya tengo la portabilidad para ejecutarlo con varios niveles de paralelismo en un multicore, ¿vale? Lo único que he hecho es cambiar la política de ejecución. Es decir, he cambiado de la política secuencial a la política paralela. Y con ello paso de un código secuencial a un código paralelo. Coste de programación, cambiarle 3 letras. Sec a par, no tiene más. Escalabilidad, pues la que dé la propia aplicación del algoritmo de ordenación que tenga por debajo, ¿vale? Pero como veis, se maximiza seriamente lo que sería la productividad desde el punto de vista del programador. Bien, hasta aquí yo creo que queda claro. Pero alguno me puede decir, oye, Carlos, esto está muy bien, pero también has dicho que había una relación con SQL y que me iba a permitir lanzarlo
en múltiples dispositivos. Según el ejemplo que has puesto, yo lo que veo es que lo puedo ejecutar de manera secuencial o de manera paralela en un multicore, pero nada de GPUs, FPGAs, etcétera, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues es tan sencillo como cambiarle la política que tiene para realizar el algoritmo de ordenación. Es decir, ahora la política, en lugar de indicarle la política por defecto que tiene la propia librería de C++, pues aquí la política lo que voy a hacer es añadirle una política existente en la propia librería, en esa extensión del data parallel C++. ¿Y cuál es la política? Pues es una política que le voy a indicar que la ejecución se va a ejecutar en un dispositivo asociado a esta cola. ¿Y esa cola a qué está asociada? Pues está asociada a este dispositivo. ¿A qué dispositivo está asociado? A la GPU. Luego es tan fácil implementar un algoritmo sort en una GPU como simplemente cambiarle la política para que la política la linkemos con el dispositivo asociado, que en este caso es la cola de la GPU. Y ahora este sort lo ejecutará en el acelerador, en la GPU. Tan fácil como ello, ¿vale? Es decir, no tiene mucho misterio, ¿vale? Es una línea de código y automáticamente se porta el mismo código de ordenación a la propia GPU, ¿vale? Luego eso es una ventaja significativa. Bien, vamos a ver otros ejemplos para que lo veáis en mayor detalle, ¿vale? Hemos dicho que era una librería que proporcionaba una alta productividad porque minimizaba los esfuerzos de programación de SQL que posteriormente compilábamos con el compilador del Data Parallel C++, ¿no? Es decir, que podemos crear aplicaciones paralelas rápidamente, que eso es una de las características, y la segunda de las características es que como yo ahora lo puedo linkar con todo el conocimiento que tengo de SQL, puedo asociar la política de ejecución a una cola que potencialmente esté asociada a algún dispositivo que no tiene por qué ser una CPU, ¿no? Bien, pues vamos a ver otro ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo basado en SQL. Esto es SQL puro, ¿vale? Este ejemplo lo que hace es que tenemos un vector, que en este caso es el vector v, ¿vale? A la cual he creado aquí un buffer para poder intercambiarlo entre el device y el host, ¿vale? Y esto lo voy a manejar con el accessor, ¿vale? Esto ya he dicho que toda esta información de lo que es el modelo de memoria, de buffer, accessor, etcétera, bueno, pues no va a ser el objetivo principal de este taller. Lo hemos trabajado con Danisoft pues, en otros talleres del Essential Data Parallel C++ y de SQL, ¿no? Bueno, hasta lo que voy. Me creo el buffer y el accessor, me creo aquí el kernel, esta línea me crea un kernel que lógicamente se va a ejecutar en dispositivo asociado a esta cola de aquí, donde se inicializa el vector. ¿Y a qué se inicializa el vector? Al valor de 20. ¿Vale? Esto es código SQL puro y duro. ¿Vale? No es muy complejo, pero como veis tiene varias líneas de código. Por un lado, pues si utilizamos este modelo de memoria, pues tenemos que indicarle el buffer, tenemos que indicar el accessor y luego el propio lanzamiento del kernel. Bien, pues ¿cómo podemos hacer esto directamente a través de la librería OneDPL? Bueno, pues vamos a invocar una función estándar que está disponible en la librería estándar del Parallel-STL, que es el fill, que lo único que hace es rellenarme un vector. ¿Vale? Entonces, yo aquí la invoco, ¿vale? Le doy el vector que quiero rellenar, aquí le digo el comienzo del vector, que sería el vBegin, y la finalización del vector, que sería el vEnd, el valor al cual quiero inicializar, lo que es el 20 que teníamos antes, y de nuevo, añado aquí la política de ejecución que está asociada a la cola, a esta cola que está aquí, y esta cola potencialmente la puedo haber seleccionado una GPU. Entonces, como veis, de nuevo, esto que conlleva una única línea de ejecución, ¿vale? En lugar de tener código SQL, como teníamos antes, con todas esas líneas que teníamos que definir los buffers, los accessors para el modelo de memoria y luego el propio lanzamiento del kernel con el Parallel for, pues aquí invocamos una función estándar de la librería de C++, que en este caso está dentro de la librería del Parallel-STL, que me rellena un vector. Y lo único que le cambio es la política, ¿vale? Tan fácil como eso. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene múltiples ventajas. No solamente que me lo ejecuta en la GPU, que es una de ellas. La otra ventaja es que aquí no hago nada de buffers, nada de accessor, nada por el estilo.
¿vale? No tengo que manejar el envío de los datos ni nada por el estilo, ¿vale? Que eso lo hacíamos con ese mecanismo que había antes. Es decir, que gestiona ya de manera transparente para el programador las transferencias necesarias de enviar el vector al acelerador tanto de ida como de vuelta, ¿vale? Porque este printf final, este muestra por pantalla del contenido de la inicialización, evidentemente lo hace en el host. Pero este kernel es el que se ejecuta en el device, de manera transparente para el programador, ¿vale? De manera muy, muy sencilla. Y eso es lo que trata de potenciar la propia librería del OneDPL. Bueno, pues ya hemos visto un par de ejemplos, ¿no? Hemos visto un ejemplo que sería el de inicializar un vector, ¿vale? Ya lo hemos visto aquí, cambiándole lo que era la política, esta política que está asociada a la cola, ¿vale? Y la ventaja es que, bueno, pues los datos se copian de manera automática, ¿vale? Es decir, se crea el buffer de SQL, se crearían los accessors, se copiarían los datos del buffer al dispositivo, se procesaría aquí el rellenado en el acelerador y luego se copian de vuelta al host, ¿vale? Luego, la ventaja que tiene es esa, ¿no? Y además estos algoritmos STL, del paralel STL, se pueden invocar con múltiples iteradores ordinarios que están aquí, que luego lo veremos. Eso veremos cómo se puede realizar, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo para ver también el problema que presenta, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en el cual conllevaría el lanzamiento de dos kernels, que es lo que aparece aquí reflejado en esta caja de color naranja. Bueno, habría un código inicial de nuevo que sería el host, este código de host que inicializa un vector. Bueno, por sencillez y por tener un ejemplo didáctico, aunque ya sabemos que esto no va a ser muy escalable porque solo tiene 4 elementos. Bueno, pues lo inicializa con 4 elementos. Aquí tendríamos una invocación de nuevo a la librería estándar, que es un for each, que sería como una especie de parallel for, ¿vale? Que de nuevo tiene una política iteradora desde el principio hasta el fin, con esta función lambda de aquí, que lo único que hace es coger a cada uno de los elementos del vector y lo multiplica por 2, ¿vale? O sea, esto es una función lambda que le estoy pasando al iterador, ¿vale? A este for each, y al final esto lo que lo va a traducir es un parallel for, ¿no? Pero no deja de ser una construcción paralela y ya expresamos el paralelismo que existe porque cada una de las iteraciones son independientes y ahí presentamos la función lambda, que es la que se extiende para cada uno de los iteradores, ¿vale? Luego esto sería el primero de los kernel. Voy a poner, si queréis, aquí de otro color, lo voy a poner voy a poner de color naranja por mantener un poco las... ese sería el kernel 1. Bien, y luego tenemos otro kernel, que sería este kernel, que sería el kernel 2, que con esta inicialización que hemos hecho anteriormente, pues la ordenaría, ¿vale? Y de nuevo lo va a ordenar en el acelerador porque tenemos aquí que esto está asociado a la política del acelerador, ¿vale? Esto está bien. Bien, pero este ejemplo lo que quería mostrar es que lo que decíamos anteriormente era que cada vez que se invocaba a esta llamada del parallel STL, de manera transparente para el programador, conllevaba un movimiento de datos desde el host acelerador hacia el device y viceversa, ¿no? Es decir, que aquí habría un host to device antes de realizar este for each que se ejecuta en el acelerador, y aquí habría un device to host en el cual copiamos los datos de vuelta del vector, del V, ¿vale? Es decir, habría aquí dos intercambios. Pero en el segundo de los kernel también necesitamos hacer un host to device para ordenar el vector. Y luego, una vez que ya ha sido ordenado el vector en el device, pues traérnoslo al host, ¿vale? Entonces, este ejemplo aquí está haciendo, lo voy a poner y lo voy a remarcar. Este ejemplo está haciendo aquí una transferencia desde el device hasta el host y otra transferencia desde el host al device que en principio serían innecesarias, porque los datos del vector ya me los he llevado la primera vez al acelerador. Luego, vale, esto está bien, pero presenta el problema que hay un movimiento de datos, este de aquí, que sería innecesario, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería remarcar, que aquí hay una copia del host al device y del device al host que sería innecesaria, ¿vale? Entre el kernel 1 y el kernel 2, ¿vale? Esto sería entre el kernel 1 y el kernel 2 hay un host
hay un device to host y un device to host y un host to device, que en principio no debería ser necesario porque los datos del primer kernel ya estaban en el acelerador. ¿Vale? Entonces no es lo más eficiente del mundo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver cómo solucionarlo. Entonces, al igual que en talleres anteriores, pues si queréis, nos vamos aquí al DevCloud, al Intel DevCloud, ¿vale? Nos vamos a escoger, en este caso, el módulo 7 y vamos a irnos al cuaderno, el OneDPL Introductory, donde parte de los conceptos que os acabo de mencionar los tenemos allí presentes. ¿Vale? Bueno, no lo he indicado, pero también todos esos códigos no hace falta irse al DevCloud, los tenéis aquí disponibles en este enlace del GitHub, que si pincháis, bueno, pues son estos ejemplos que están aquí, el Essentials, que están aquí, ¿no? Entonces, bueno, si nos fuésemos al 7, estaría la librería del OneDPL, que sería esta de aquí, y bueno, aquí decía que, bueno, que pinchásemos en el de introducción, ¿vale? Bueno, vamos a irnos al DevCloud y lo vamos a ver directamente allí, pero veis que tenéis todo el cuaderno de Jupyter disponible y los ejemplos también disponibles en el repositorio del GitHub. Luego podéis también ejecutarlos de manera local en vuestra máquina. Vale, bueno, pues vamos a irnos al introductory, que debe ser este de aquí. Vale, aquí más o menos cuenta lo mismo. El modelo de uso de GPU directamente con OneDPL, cambiando lo que sería la política, ¿vale? Lo que os acabo de mencionar. ¿Vale? Aquí, bueno, pone el mismo ejemplo que os he mostrado yo en las transparencias, el rellenar un vector solamente cambiándole lo que sería la política. Vale, bueno, podríais ejecutarlo, tampoco yo creo que tiene mucho misterio. ¿Vale? Y cómo podemos cambiarle la política ahí de ejecución. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos el mismo ejemplo. ¿Vale? El mismo ejemplo de aquí. Pero veis el problema que os mencionaba, ¿no? Antes del lanzamiento al for each hay una copia del host al device, cuando concluye hay una copia del device al host y luego otra del host al device, ¿no? Entonces, bueno, para evitar esto, lo razonable es que creemos buffers y que usamos iteradores, ¿vale? Que es lo que viene explicado aquí a continuación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos un buffer donde se almacena el contenido del V. El comienzo del buffer apuntaría el buff begin al inicio, ¿vale? Y ahí lo tendríamos al end, de tal manera que cuando invoco a la librería de estándar para realizar esta operación del for each y el sort, le pasamos estas variables que corresponden a las variables del buffer y de esa forma, como es el propio buffer, ya está referenciado el buffer que se encuentra en el acelerador. ¿Vale? Entonces, como se encuentra en el acelerador, esto lo que hace es reducir significativamente lo que es el trasiego de datos. ¿Vale? Esto, si queréis, por el hecho de ser la solución que mencionaba, pues lo podemos ahí grabar y aquí ejecutar y ya está. Eso sería la solución más limpia si trabajamos con buffers. Sin embargo, si trabajamos con memoria compartida unificada, ya no es necesario construir buffers y accesors, ¿no? Porque lo que haremos será reservar memoria de manera compartida, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis de manera compartida. Ahí haríamos de nuevo la política asociada al propio dispositivo y lo único es que haría el wait pues, para asegurarnos que el kernel se ha ejecutado. Pero bueno, esto ya os digo, si queréis lo ejecuto y ya habrá acabado la ejecución del anterior. Bueno, veis ahí que lo ha ordenado, ¿no? Es decir, el primero de los kernel lo que hacía era multiplicarlo por 3, bueno, pues serían 6, 9, 3 y 12, y el segundo de los kernel era el sort y que lo ordenaría, ¿no? Y él ordena el 3, 6, 9, 12, correcto. Vale, bueno, y este ejemplo de aquí
era el ejemplo de memoria compartida unificada, que lo único que hace es rellenar un vector con el valor de 20, ¿vale? Bueno, la reina obtiene solo 4 elementos, pues ahí lo observáis. Vale, bueno. Bien. Yo creo que ya está claro. Vale, vamos a continuar con el conjunto de transparencias. Bien. Bueno, esta sería la solución de los iteradores del buffer. Esto es lo que hemos visto, ¿vale? Hemos creado, cuando se crean los buffers, bueno, esta flecha no apunta donde debería apuntar, sería aquí, al buff begin y el buff end, y son esos buffs los que pasan aquí en el conjunto de iteradores, ¿vale? Esto más o menos es lo que hemos visto. Y bueno, con memoria compartida unificada, pues tal cual. Y luego la espera final, el QWait, porque como el lanzamiento es asíncrono, pues para asegurarnos que ha concluido el kernel y que ahora ya los datos, como están en memoria compartida unificada, pues son visibles desde el host. ¿Vale? Tampoco tiene mucho más. ¿Vale? Bueno, tiene la otra alternativa, que es utilizar lo que denomina iteradores. ¿Vale? Cuando yo reservo aquí espacio en la memoria compartida unificada, esta de aquí, pues yo lo que puedo utilizar es un iterador, también como un vector del inicio y del fin, igual que esto se hacía en el modelo de programación con buffers y accessors. ¿Vale? Bueno, tampoco tiene mucho más misterio. Bien, vamos a ver algunas extensiones que tiene también el OneDPL. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo trabajar fundamentalmente con la librería del Parallel-STL, ¿vale? Y como cambiándole la política, pues eso me va a permitir poder ejecutarlo en múltiples dispositivos, ¿no? Pero también decíamos que el OneDPL, que no deja de ser una extensión de SYCL dentro del Data Parallel C++, pues incorporaba nuevas funciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar aquí, ¿no? ¿Cuál es la API que tiene y qué funciones tiene nuevas, ¿no? Entonces aquí os dejo un enlace a la propia API de WandAL, ¿vale? Y incorpora extensiones desde 3 puntos de vista. Por un lado, algoritmos, ¿vale? Algoritmos en el ámbito de reducción. Ahora veremos, esto lo hemos trabajado en el taller anterior, pero en el ámbito de la reducción que utilizamos anteriormente era de un vector reducirlo a un único elemento. Pero a veces la reducción no es a un único elemento, sino hay que reducirlos a varios elementos, que es lo que se denomina reducción por segmentos. Bueno, pues el OneDPL, perdón, el OneDPL lo que da soporte es a que se pueda reducir, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, a lo que sería segmentos, ¿no? Es decir, yo tengo aquí mi vector y quiero reducirlo a, por ejemplo, 4 posiciones, es decir, esta posición aquí, la siguiente ahí, la siguiente ahí y la siguiente ahí, ¿vale? Esta otra, voy a cambiarle de color porque si no esto no se va a seguir. Esta voy a reducirlo aquí, esa voy a reducirlo ahí. Si queréis cambio los colores para que lo entendamos. Esa iría ahí, esa iría ahí y esa iría ahí. Y la roja es la que va a reducirse con el primero de ellos, ¿vale? Bueno, ya por... Luego iría la verde, la azul y la morada, ¿vale? Esto sería la reducción de segmentos. Vale, también hay como un escaneo por segmentos, una vectorización, etcétera. Esto luego vamos a ver. Luego también la propia API de extensión permite una utilidad que son iteradores nuevos con ciertas transformaciones. También permite funciones de cómputo para obtener valores máximos, valores mínimos, ¿vale? Valores que podrían pasarse a algoritmos como reducción o transformación, luego lo veremos. Y luego vemos algunas implementaciones experimentales basadas en algoritmos de rango. Bueno, si queréis vamos a algunas de ellas o si queréis, yo creo que esto es más fácil verlo directamente en el cuaderno de Jupyter. Entonces vamos al cuaderno de Jupyter porque yo creo que esto
lo podemos entender más fácilmente. Bueno, si queréis la reducción por segmentos, yo creo que se entiende mejor. Aquí tenemos el vector que queremos reducir, ¿vale? Es el vector que queremos reducir. Y ahora tenemos un vector de claves que nos indica cómo reducirlo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la primera posición, la segunda y la tercera se van a reducir a la misma variable, a la variable 0, es decir, a la primera posición. ¿Vale? Eso quiere decir que sumaría el 1, el 2 y el 3 por un lado, y luego el 4, 5, 6 por otro, porque son los que tienen la clave 1. ¿Vale? Entonces, bueno, la sintaxis es esta. ¿Veis? Ahí sería el OneAPI DL, Reduce by Segments. De nuevo le pasamos la política. ¿Vale? Le tenemos que pasar el vector de claves, el comienzo del vector de claves, ¿vale? Los valores, ¿vale? Y me va a generar aquí la salida del vector de claves, ¿no? Entonces, bueno, esto si queréis, yo creo que mejor lo vemos ya directamente en el cuaderno de Jupyter. ¿Vale? Y aquí en el cuaderno de Jupyter, si veis, si pincháis en el cuaderno de Jupyter que habla de la propia API, bueno, pues aquí os dice más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a explicar la propia API que tiene en la librería de OneDPL, reducción por segmentos, escaneo por segmentos también y la vectorización de algunos algoritmos. Aquí tiene más o menos la lista de los algoritmos que están soportados. Serían todos estos, los que aparecen aquí como tipo algoritmos. También tiene la propia API, lo que son iteradores y lo que son los utility classes, ¿no? Las clases a poder utilizar. Esto tiene que ver sobre todo, pues eso, para darle soporte, por ejemplo, al C++20 del año 2020 o para calcular los valores operadores de los valores máximos o los valores mínimos. ¿Vale? Bueno, si queréis empezamos por la reducción por segmentos, que es más o menos la que os he mencionado antes. No sé si el ejemplo si es el mismo que hemos visto antes. ¿Vale? Tenemos el vector de datos de entrada. Entonces, bueno, ahí aparece el vector de datos de entrada es este. ¿Vale? El vector de claves es este de aquí, por lo tanto los 3 primeros elementos se van a reducir y luego se van a reducir los 3 siguientes, ¿vale? Podría ser esa ordenación o la que yo printé antes, que sería la 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿vale? La que vosotros queráis, ¿no? Vale. Esto inicializo tanto el vector de claves como el vector de entrada y luego, bueno, estoy inicializando tanto el vector de claves como el vector de salida. ¿Vale? El vector de claves de salida y el vector de salida correspondiente a la reducción, ¿no? Bien, como estoy trabajando en este caso con el modelo de memoria de buffers y accessors, pues claro, a los vectores de entrada y de salida tengo que crearle los buffers, ¿vale? Que lógicamente están relacionados con esos valores que estaban aquí, ¿vale? Bueno, aquí me creo los iteradores, pues para decirle cuál es el comienzo del vector de claves, la finalización del vector de claves, cuál es el comienzo del vector que quiero reducir, ¿vale? Y cuál es el iterador para el comienzo del resultado de la clave y del resultado de la reducción en este caso, ¿no? Bueno, la política igual que antes, ¿vale? Bueno, aquí calcularía lo que son los accessors. Esto es para el resultado final, pero el kernel se lanza ahí. ¿Vale? Ahí es donde se lanza físicamente el kernel. Y luego tiene estos accessors para poder luego, porque como aquí no está protegido con las llaves, eso en algún caso no lo he comentado. Las llaves, unas llaves, casi mejor lo voy a ver con un ejemplo. A ver si hay aquí, este ejemplo me puede valer. Vale. Estas llaves que están aquí, lo que vienen a indicar es el tiempo de vida que tiene el buffer. ¿Vale? Entonces se crea aquí el buffer, ¿vale? Pero cuando sale de esta llave el buffer ya desaparece. Entonces al desaparecer el buffer, el contenido que tiene el buffer lo que tiene que hacer es reflejarlo en el vector original, en este de aquí. Por eso este printf lo puede hacer a posteriori, porque cuando acaba esta llave realmente se actualiza el propio vector de salida. Y entonces podría imprimirlo por pantalla. ¿Vale? Sin embargo, en el ejemplo que he mostrado aquí antes,
no hay una llave que me determine el tiempo de vida del buffer. Veis que no hay ninguna llave de entrada ni de cierre. Entonces, no sabe el propio runtime de SQL en qué momento debería de actualizar los valores en el vector original. En este caso, el vector original de claves y el vector original de los propios valores reducidos. Entonces, por esa razón me creo estos accessor para accederme desde el host a los propios buffers. Y ahora cuando imprimo por pantalla, imprimo con el accessor. ¿Vale? Estoy imprimiendo con lo que sería el accessor. Ahí veis el input keys. El input keys begin, el input keys end. ¿Vale? Bueno, ahí estoy imprimiendo. Vale, pero lo que me interesa. Aquí no lo veo. No lo veo, pero debería estar el accessor del host. Pero bueno, si no, le voy a ejecutar y ya está. Vale, aquí lo ejecuto. Vale, y aquí lo que debería de hacer sería mostrarme la suma del 1, 2, 3 por un lado y del 4, 5, 6 por el otro. Vale, que esto sería la reducción por segmentos. Bueno, pues eso, el 1, 2 y 3 da el valor de 6, ¿vale? Veis que eso corresponde a la clave 0, igual que antes. Y luego el 4, 5, 6, que sería el 15, que corresponde a la clave 1. ¿Vale? Entonces, claro, lo que pasa es que esto realmente sería el output keys. Esto es la parte que tendría que ver con los accessors del host. Vale. Bueno. Bien, eso sería el primero de los algoritmos que soporta. ¿Vale? Tiene más. Tiene aquí un escaneo inclusivo, ¿vale? También que lo que hace es, de nuevo, por segmentos. Entonces, el algoritmo va relacionando una secuencia de valores de entrada y de nuevo lo que va haciendo es operarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice el código que está antes realiza el escaneo por segmentos, ¿vale? Entonces, bueno, eso significa que el primer valor lo va a mantener, el segundo valor lo mantiene y lo suma con el anterior que tiene la clave 0, este con las tres claves, ¿no? El 1, 2 y 3, ¿vale? Y luego, como estas tres claves están así, pues el 4 lo mantendrá, el 5 lo tendrá que sumir al 4 y al 5, porque esas son las dos anteriores que están a 1, y este, como está a 1, pues tendrá que sumar al 4, 5, 6, ¿no? Bueno, eso es el resultado. Esto, ahí tenéis el cuaderno para probarlo, podéis ejecutarlo tal cual, ¿no? Tiene otros algoritmos, estos habría que mirarlo más en detalle, porque ya os digo, por tema de tiempo tampoco sé si merece la pena explicarlos todos literalmente tal cual, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un escaneo, en lugar de ser inclusivo, sería exclusivo, también lo realiza por segmentos, ¿vale? Luego tenía una búsqueda también, que lo que viene a hacer es que le pasamos una secuencia de entrada y unos valores que queremos que busque, y entonces te va a dar el valor verdadero o falso si están en la secuencia de entrada o no. ¿Vale? Entonces el 0 sí que está, por lo tanto me da un true, el 2 está, por lo tanto da un true, el 7, perdón, el 4 lo busca, no está y por eso da un false, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería la búsqueda binaria. De nuevo te pone aquí tal cual el ejemplo y la ejecución a través de la librería del DPL, ¿no? Y igual que antes, bueno, como tiene la política, pues esto podría ejecutarse en el device asociado, ¿vale? Bueno, mostraría el caso de entrada y demás. También tenemos
el lower bound, ¿vale? Que lo que nos muestra es en esta secuencia de entrada cuál sería la posición que tiene respecto a la secuencia original, ¿no? Entonces el 0 pues iría en la primera posición, ¿vale? Por eso aparece un 0 en la primera posición, en la posición 0. El 2, ¿dónde iría? Pues aquí, en la siguiente posición, por eso aparece un 1. El 4, pues ¿dónde iría? Aquí, ¿vale? El 4 iría en ese punto. Ese sería el 8, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente, bueno, luego el 7 y demás, ¿no? Es decir, que ante una secuencia de entrada, yo le paso una secuencia de valores a buscar y me da la posición por debajo, que tendría si se insertase en esa secuencia de entrada, ¿no? Bueno, de nuevo, lo tenéis aquí. Bueno, el upper bound hace lo mismo, pero en lugar de que lo posicione en la parte baja, lo posicionaría en la parte alta, ¿no? Es decir, que el 0, en lugar de ponerlo al principio, lo haría después de este 0, por eso nos da la posición 1. Bueno, el 2 pues lo haría aquí, después del último 2, ¿vale? Por eso te da la posición 4, etcétera, ¿vale? Tampoco voy a parar en mucho detalle. Bien, luego tiene, eso serían desde el punto de vista de los algoritmos, que si recordáis, vuelvo aquí arriba y lo vemos, ¿ves? Tienen diferentes tipos de algoritmos que son más o menos los que os he explicado, ¿vale? La reducción por segmentos, ¿vale? El escaneo inclusivo, exclusivo, la búsqueda, la posición en la que iría dentro de la secuencia, etcétera. Luego tiene diferentes tipos de iteradores y luego por último tiene unas clases nuevas, ¿no? Bueno, pues nos vamos aquí a los iteradores. Aquí. Bueno, pues tiene un iterador de tipo CID, ¿vale? Esto tiene que ver con un iterador que se utiliza para los algoritmos de tipo STL, que están en la propia librería estándar de C++. Luego tiene iteradores para contabilizar, que también son contadores, ¿no? De acuerdo a una serie de operaciones aritméticas que también están dentro de la librería estándar. Y luego tiene iteradores de transformación. Entonces, bueno, aquí os pone un ejemplo de iterador, ¿vale? De un iterador de zip que tiene ahí un vector y, bueno, de acuerdo a una política y del comienzo y la finalización, va realizando la propia iteración de acuerdo a los algoritmos paralelos estándares de la STL. Luego también tenemos aquí operadores que contabilizan, ¿vale? Entonces, bueno, veis que empieza en el iterador 0 y va incrementándose hasta el iterador 100, ¿vale? Bueno, pues eso iría de uno en uno incrementándose, ¿no? Se le daría el inicio, ¿vale? Y luego lo iría incrementando. Entonces, eso, por ejemplo, está bien cuando pues aquí queremos hacer una operación estándar, en este caso también de la librería estándar, ¿vale? Y quiero hacer una reducción. ¿Y dónde comienza? Pues comienza al principio. ¿Y dónde concluye? Pues aquí. Entonces, en la parte final, ¿no? del vector con el que quiero trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy iterando y en este caso lo voy reduciendo y aquí pues iría sumando todos los elementos, ¿no? Pues eso iría sumando desde el elemento inicial hasta el elemento final, ¿no? Entonces, bueno, pues la suma, si estos son 100 elementos, ¿no? Pues sería 0, 1, 2, 3, 4, daría ese valor de ahí, ¿no? Bueno, si queréis, bueno, por hacer alguno, ya os digo, lo ejecutamos y lo iría reduciendo. Bueno, tampoco quiero enrollarme mucho más con esto porque lo que quería era mostraros un último ejemplo que yo creo que es lo más interesante. Bueno, daría ahí el resultado final. Bien. Bueno, pues ya os digo, aquí hay otras transformaciones que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Y luego ya por último, pues iteradores de descarte.
¿vale? Que, bueno, que puede ser útil sobre todo en este tipo de algoritmos, stencil, que se suelen utilizar sobre todo para ecuaciones diferenciales, pues el clásico stencil de 5, ¿no? Que para resolver un punto central necesitamos el punto que está arriba, el de la derecha, el de la izquierda y el de abajo. Entonces, ¿cómo podemos ir descartando pues, los valores que no deseamos, ¿no? Pues sobre todo el de las esquinas. Es decir, si tengo una vecindad de 9 elementos, 3 por 3, pues el de arriba a la izquierda y el de arriba a la derecha no los quiero, y el de abajo a la izquierda y el de abajo a la derecha tampoco, ¿no? Porque solo necesitaba el norte, sur, este, oeste. Bueno, pues eso es el típico ejemplo, ¿no? Ahí tenéis también un ejemplo para que lo veáis. Luego también permutaciones. Bueno, yo creo que esto simplemente que veáis cómo funciona. ¿Vale? ¿De acuerdo? Incluso, bueno, aquí tenéis escaneos para calcular el valor mínimo y el valor máximo. También eso es como clases adicionales, etcétera. Bueno, yo creo que voy a pasar al último de los ejemplos que me parece que son los más interesantes. Voy a volver a las transparencias. Ya digo, todo el conjunto de las APIs, ¿vale? De los iteradores, funciones, ¿vale? Los tengo aquí puestos en las propias transparencias. Yo creo que casi se ven mejor directamente en el cuaderno de Jupyter. Porque todos estos, bueno, pues ya los hemos estado viendo, ¿no? Bien, y el iterador, pues también lo hemos comentado. ¿Vale? Y lo que quería contaros, bueno, pues es el último de los ejemplos. Bueno, aquí están las clases, perdón. El último de los ejemplos que yo creo que es como el más interesante, que de alguna manera determina cómo la utilización del OneDPL pues, nos va a permitir desarrollar código de manera rápida para un programador que sea paralelo y que además, como por debajo tiene la capa de SQL, pueda ser ejecutable en múltiples dispositivos, ¿no? Este es el último ejemplo que quería mostraros, ¿vale? El tema de cómo poder aumentar la productividad, ¿vale? Y el uso de las XPUs de manera directa. Vale, entonces, para este ejemplo nos vamos a ir aquí al último de los cuadernos de Jupyter, ¿vale? Que es este, el de la corrección de tipo gamma. Y yo creo que con esto podemos ir concluyendo porque se entiende bastante bien. Bien, bueno. Esto es un ejemplo ya más global de cómo se puede utilizar la librería OneDPL de manera sencilla y cómo puede ser utilizable en un ejemplo más realista. Ya os digo, cómo funcionan los iteradores, el cómo funciona la propia API de reducción por segmentos y demás. Bueno, pues eso hay que verlo en cada uno de los códigos si encaja o no encaja, que sepáis que está ahí. Entonces, bueno, yo os recomiendo que lo miréis y demás. Pero lo que me quiero mostrar es cómo un código un poquito ya más complejo, más real, puede reducirse significativamente hablando lo que es en la parte de codificación, simplemente haciendo uso de la extensión de la librería de la OneDPL, ¿no? Y el objetivo es que ese código, pues de nuevo, pueda ser ejecutable tanto en una GPU como en una FPGA como en un multicore, ¿no? Que es la ventaja, ¿no? Y eso lo podemos hacer añadiéndole una política a la hora de ejecutar, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar. Bien, la corrección gamma, para ello tenemos una imagen y en la imagen lo que hay que hacer es que en cada píxel hay que aplicar una operación, que es que para el canal rojo hay que multiplicarlo por este coeficiente 0,3, el canal verde por este 0,59 y el canal azul por 0,11, ¿no? Entonces, eso es la operación que hay que hacer. Eso es lo que se denomina la corrección gamma. Bien, como los datos de entrada están en esta estructura de tipo image pixel, y esta estructura de tipo image pixel, bueno, aquí no está, pero esta estructura de tipo image pixel no deja de ser un valor que está en un entero codificado entre 0 y 256, ¿vale? Es decir, que está codificado a nivel de un assigned char. Pues claro, el producto de estos tres canales potencialmente podría dar un valor superior a 255, ¿vale?
Y entonces lo que hace es chequear aquí si se va de rango. Si se va de rango y es superior a 255, lo que hacemos es que nos quedamos con el valor máximo posible, que sería ese 255. ¿Vale? Veis que el valor de píxel de salida, bueno, pues hace ahí un casting y lo pone a una assigned char, ¿no? A un entero de 8 bits sin signo. Y lo que hacemos es, bueno, pues que el píxel, en lugar de tener ahora 3 canales, pues tiene el valor de la corrección gamma en los 3 canales, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que estamos añadiendo aquí. Vale, bueno, pues esto es la función que hace la corrección gamma, ¿no? Le pasamos un píxel determinado y me devuelve la corrección gamma correspondiente, que es aplicarle esta ecuación y, bueno, normalizarla entre 0 y 255 y es la que me lo devuelve por salida. Bien, ¿cómo podemos hacer esto directamente con Seeker? Bueno, aquí tenemos una serie de funciones que lo único que hacen es cargarme una imagen de un fichero y rellenármelo, ¿vale? Rellenármelo de acuerdo a estos fractales y demás. Y ya os digo, lo que hacemos es cargarnos esta imagen inicial, que es el fractal original, y vamos a procesar la corrección gamma y lo vamos a escribir en este otro fichero, en el fractal gamma. Bien. Bueno, aunque esto, el código está vacío originariamente, yo lo he ido rellenando para que no, a la hora de hacer la demo, no me dé algún error de compilación y entonces quede la demo complicada, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera sencilla? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer la política, que la política, si recordáis, está asociada al dispositivo. Bueno, en este caso, como no he seleccionado ningún dispositivo, pues aquí le pongo que selecciona la política por defecto, ¿vale? Entonces eso va a significar que el dispositivo donde se ejecute, pues va a ser o sea, la selección de la cola va a ser la cola que tenga por defecto la máquina donde yo lo ejecute. Si tendrá GPU, pues lo ejecutará en una GPU y si no, en una CPU, ¿vale? Pero bueno, tal cual. Y entonces lo que nos decía es que en el primero de los steps que hiciese era crear el buffer que apunta a image, porque aquí image sería la imagen de entrada, la imagen original de entrada, y lo que hace es, bueno, pues copiarla, ¿vale? La va a copiar, ¿no? Entonces, bueno, lo copia aquí en el image 2. Entonces, ¿cómo me creo el buffer? Bueno, pues me creo un buffer, esto ya si queréis lo descomento, que en realidad, ¿a dónde apunta? Apunta al contenido de datos del image 2, que sería la estructura que es la que tiene los datos. ¿Y cuántos datos tiene el buffer? Pues el tamaño de la imagen, que será el ancho de la imagen por el alto de la imagen, ¿vale? Con esto crearía ya lo que sería el buffer. Bien, el paso 2 os dice que ahora vamos a crear un iterador para cuando invoquemos a la función que llama a la corrección gamma. Entonces, el iterador que me voy a crear es el comienzo de mi buffer, ¿vale? De mi buffer B. Entonces, ese será el comienzo y el final pues será el último píxel, ¿vale? El último píxel de la imagen que apunta al final. Y el paso 3 lo que dice es que, oye, ahora vamos a invocar con el for each a una especie de bucle, el equivalente a un bucle paralelo de tipo for, ¿vale? En el que va a iterar por cada uno de los píxeles y le va a aplicar la corrección gamma. Es decir, entonces lo que le va a pasar es una función lambda que va a invocar a la propia función gamma, que era la función que había explicado aquí al inicio. Entonces, bueno, pues tal cual invoco como veis, la política, la instrucción del for each está en la propia librería estándar de C++. La política es la política que haya seleccionado, que en este caso es la de por defecto del data parallel de C++. El iterador es desde el principio, que es el primero de los píxeles que teníamos aquí, hasta el final de los píxeles, ¿vale? Que teníamos en el propio buffer. Y aquí la función que queremos invocar, que en este caso es la función gamma f, que no deja de ser la función lambda, que lo que hace es la corrección, la corrección gamma tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues esto voy a guardarlo. Ahora iré a compilarlo y a ejecutarlo. ¿Vale? Se me creará aquí de nuevo, hago el submission a la cola
del DevCloud, bueno, con el script, que el script lo único que hace es compilar el fichero fuente y ejecutarlo. Y lo que va a hacer es cargarme la imagen de entrada, aplicarle la corrección gamma y luego escribirla en el fichero de salida, ¿vale? Entonces, bueno, lo escribe en el fichero de salida. Vale, bueno, entonces aquí ha hecho la fase de compilación, ¿vale? Lo ha compilado correctamente, lo ejecuta. ¿Dónde lo ejecuta? En una GPU, ¿vale? La imagen original la guarda en este fichero y la imagen, después de aplicarle la corrección gamma, lo guarda en ese otro, en el fractal gamma PNG, ¿vale? Bueno, y esto que habría que ejecutarlo, pero como lo tenía ejecutado antes para probar la demo, esta sería la imagen original, este fractal original, y esta sería la corrección gamma, ¿vale? Y sería la corrección gamma después de ejecutarla en la GPU por medio de la extensión OneDPL, que lo que hace es permitirme invocar a la librería estándar de C++, en este caso una función en la cual especifico el paralelismo como era el for each, con un iterador de inicio y un iterador de fin que corresponde al primero de los píxeles y al último de los píxeles. Y la función que le paso para el propio iterador, el for each, era la corrección, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis tal cual. Entonces, por ir acabando, entonces lo que hemos visto fundamentalmente en este taller, pues era cómo utilizar la librería OneDPL, que me va a permitir incrementar significativamente la productividad desde el punto de vista del programador, porque haciendo uso de esta extensión del propio compilador del Data Parallel C++, que tiene soporte de SQL, pues puedo invocar a la librería estándar de C++, incluso al Parallel STL, ¿vale? Algunos de los esquemas y algoritmos paralelos per se, puedo invocarlos y lo único que cambiándole la política puedo permitir ejecutarlo tanto en un multicore como a través de SQL en cualquiera de los dispositivos tipo CPU, tipo GPU o incluso FPGA. Entonces es plenamente compatible con el compilador del Data Parallel C++ y la ventaja que tiene es que nos extiende la funcionalidad que tiene la librería estándar de C++, pero añadiéndole el entorno SQL que me da la posibilidad de ejecutarlo en múltiples dispositivos, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Esto sería la parte final, ¿vale? Esto es lo de la corrección gamma. Ya os he dicho, los códigos están disponibles en el GitHub también, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues si vais al módulo 7, que es el que hemos trabajado nosotros, pues hemos trabajado fundamentalmente el de introducción, el cómo se puede utilizar añadir las diferentes políticas basadas en SQL y darle esa extensión a la librería de C++. Hemos visto el ejemplo de corrección de gamma y luego hemos visto todas esas funciones extra que tiene la propia API de la librería, pues para dotarle de extensiones nuevas que no están soportados ni en el estándar de C++ ni en la propia librería ni en el propio estándar de SQL, ¿no? Como era la reducción por segmentos, diferentes tipos de iteradores, etcétera, 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 ¿vale? Eso es lo que hemos visto fundamentalmente en el propio taller. Bien, y luego ya por ir acabando, pues eso, igual que antes, los recursos que tenéis disponibles, al final OneAPI no deja de ser una iniciativa abierta, luego los códigos fuente los tenéis aquí. Tenéis toda la documentación relacionada con los toolkits del Base y del HPC en este enlace de aquí. Y de hecho en el OneAPI Base pues tendréis documentación relacionada con el Data Parallel C++, incluso con el OneDPL también. Tenéis el enlace a los cuadernos de Jupyter que os he mencionado, que son el Essential Training que llama Intel para esos 12 módulos que existen con códigos de ejemplo, con cuadernos de Jupyter donde se explica en detalle
cada uno de los ejemplos y con los scripts necesarios para poder hacerlos funcionar en el Dev Cloud, ¿vale? O de manera particular en vuestro sistema. Y luego, por último, bueno, pues toda la parte correspondiente de SQL, el modelo de programación, el modelo de memoria, el modelo host device, los grafos de dependencias, el tiempo de vida de un buffer, etcétera, pues lo podéis encontrar aquí en este libro, donde a través de este enlace podéis descargaros cada uno de los capítulos de PDF de manera gratuita. Y nada más. Ya por último, dejaros aquí información de contacto de Danisoft por si tenéis alguna duda relacionada con el software de Intel, o si queréis algo más de información o alguna cuestión relacionada con las propias licencias de Wine API para tener soporte. Entonces, bueno, os dejo ahí la dirección física, el teléfono, la web y un correo electrónico.